Ok, habíamos empezado a revisar desde la semana pasada y pues ayer profundizaron en el tema, sobre todo desde la perspectiva de resolver ese tipo de problemas utilizando software, ayudándonos de los programas, tanto de PAST como de R, de el caso de pruebas de hipótesis que ya estaba en un nivel un poco mayor de complejidad, ¿no? Las pruebas de hipótesis para dos muestras. Pues digamos que entramos al mundo de las pruebas de hipótesis a partir del caso más sencillito, que son las pruebas de hipótesis de una sola muestra, pero dimos el brinco a las pruebas de hipótesis de dos muestras, y eso a final de cuentas lo define el tipo de hipótesis que queremos probar, ¿no? El tipo de situación. Las pruebas de hipótesis de una sola muestra, pues sirven, pero están limitadas porque en realidad funcionan en casos en los que tenemos, o sea, nuestra hipótesis hace alusión a una sola población de interés. Básicamente, tenemos una muestra, tenemos un valor de referencia y queremos ver si esa muestra se ajusta o no a ese valor de referencia, pertenece o no a esa población hipotética. Generalmente, en la mayoría de las hipótesis que nos interesa resolver, de hecho, tenemos dos muestras al menos, porque de hecho usualmente tenemos dos grupos al menos, y lo que nos interesa es comparar. Queremos comparar si existen diferencias entre dos grupos que estén asociados a cierto factor. Por ejemplo, si existen diferencias en crecimiento entre dos grupos de plantas, dependiendo de si le agregamos composta o no le agregamos composta, que es un ejemplo que les había presentado cuando empezamos a hablar de estos temas. Esa es una prueba de hipótesis que involucra dos muestras, porque para probarla tendríamos que armar un experimento en donde tuviéramos dos grupos de plantas, uno agregándole composta y otro no, pero pues tendríamos entonces dos muestras distintas, ¿no? Entonces realmente la mayoría de las situaciones de pruebas de hipótesis que nos interesan o con las que nos enfrentamos en la vida real son pruebas de hipótesis que involucran varias muestras, por lo menos dos. Inclusive hay pruebas de hipótesis que involucran la comparación de más de dos. Aquí cuando hablamos de varias, me refiero de tres para arriba, que ahí ya los cálculos, la lógica y el procedimiento básico es el mismo. O sea, esa base que ya hemos visto y que ya tienen, espero que ya tengan, de empezar planteando la hipótesis en palabras, después convertir una ecuación, poner el otro escenario, reconocer cuál es la nula y cuál es la alternativa, según el tipo de datos y el tipo de variable, saber si es una hipótesis de medias o de proporciones, ver a qué distribución se ajusta, sacar un estadístico de prueba, comparar con los valores críticos o si lo hacen con la computadora, ver el valor de P, compararlo con alfa. Eso va a aplicar para todos los casos de pruebas de hipótesis, hasta los más complejos. Entonces, esa base les va a servir. Lo que cambia son los cálculos, ¿no? La parte de calcular el estadístico de prueba se va poniendo más complejo el cálculo entre más muestras tengamos. De hecho, de tres muestras para arriba, los cálculos aumentan significativamente su complejidad. Eso ya es otro método, es otra aproximación que se llama el análisis de varianza. Básicamente, eso es lo que veremos, o bueno, a partir de lo que veremos en el tercer parcial, porque ya los cálculos se ponen más complicados. Ahorita digamos que estamos en el nivel intermedio de dificultad, un caso ya un poco más elaborado que las pruebas de hipótesis de una sola muestra, pero no tan diferente. El estadístico de prueba más común, más utilizado para las pruebas de hipótesis de dos muestras es el estadístico T de student, que ya hemos hablado de él, y por lo tanto, cuando se habla de la prueba T de student, usualmente se hace en alusión a una prueba de hipótesis de dos muestras. Ya platicamos también que en realidad hay varias pruebas T de student distintas y para una sola muestra también usábamos la T, ¿no? Así que es un poco incorrecto, pero bueno, así lo van a ver en la vida, ¿no? En
otras materias, en ecología, en laboratorio de física, de bioquímica, en algunas prácticas les van a decir, para analizar tus resultados, haz una prueba TED Student. Ahí básicamente lo que le están diciendo es, ok, tienes que hacer una prueba de hipótesis de 2 muestras. Estábamos, cuando empezamos a ver el tema, que bueno, fue hace 2 semanas, entonces igual y ya hasta se les olvidó. Déjenme cambiar. Ah, no, está en esta misma presentación. Partíamos de un ejemplo, estábamos en proceso, bueno, apenas empezamos a resolverlo, ¿no? Este ejemplo que ilustra el uso de la prueba TED Student, de la prueba TED Student típica, porque de ahí hay como variaciones, ¿no? Pero vamos a empezar hablando de la prueba TED Student típica para 2 muestras y cuándo aplica y en qué casos, pues tenemos que empezar a utilizar como las variantes, ¿no? Teníamos este ejemplo, este ejercicio a manera de ejemplo, en donde se comparaba la cantidad de azúcar que tienen los refrescos embotellados con los jugos embotellados. ¿Recuerdan más o menos de qué trataba? Espero que sí, para ya no tener que volver a chutárnoslo completo. ¿Se acuerdan cuál era en general la hipótesis? Sí que tenía más azúcar, ¿no? Ajá, o sea, esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene más Creo que azúcar? era que el refresco tenía más jugo. Ajá, la hipótesis es que el refresco tiene más azúcar que el jugo, ¿no? Entonces la idea es que el jugo es más saludable, y bueno, en general sí es más saludable, ¿no? Pero la cuestión es si los jugos embotellados de las tiendas realmente son más saludables. De entrada, pues tienen jugo de fruta, pero pues, usualmente le ponen bastante azúcar adicional, ¿no? La idea es que de todos modos, o la hipótesis, o sea, por lo menos es la hipótesis que promueven los anunciantes de esos jugos, es que, o sea, aunque les añadan azúcar, de todos modos, en promedio, van a tener menos azúcar que los refrescos. Esta de la parte superior, digamos que es la hipótesis original que se está planteando. Como parte del procedimiento, ya saben que tenemos que incluir también el escenario alternativo. O sea, esta es la hipótesis que se plantea, ¿no? Que el jugo tiene menos azúcar que el refresco. En realidad, la respuesta siempre es depende. Depende de qué refresco, depende de qué jugo, porque pues eso varía. De hecho, eso se nota, ¿no? Se nota inclusive en los refrescos. Sí han notado que hay refrescos, o sea, pues prácticamente no hay refresco que no sepa dulce. Bueno, hay refrescos que se supone que no tienen azúcar o que tienen endulzantes dietéticos, pero inclusive esos saben dulces, ¿no? Porque les ponen otros endulzantes supuestamente menos calóricos, como por ejemplo la Coca-Cola, ¿no? Esa que anuncian ahora, que, ¿cómo se llama? Coca-Cola. ¿Pero? Ah, la Coca-Cola Cero, la han probado, por cierto. Eso no es coca. Eso suena como a que sí la has probado. La probaste, pero no te gustó. Ay, no. Eso no saben a coca, eso asco. No, No, La coca de piña. la Coca de piña. Eso está bien bueno. ¿Cómo es, Max? ¿Dónde compraste eso? No, Max. Está hablando de miados, profe, ignórenlo. Ah, ya. No, tenía una pregunta. De hecho, tengo la mano levantada desde Sí, hace Max, te iba a rato. decir, ¿tienes la mano levantada para eso? No. Este es de 2 muestras, ¿no? Ajá, es una prueba de hipótesis de 2 muestras, ¿no? O sea, justamente esto ilustra de qué hablamos cuando hablamos de pruebas de hipótesis de 2 muestras. Estamos comparando 2 grupos. Estamos comparando el grupo de los refrescos con el grupo de los jugos. Recuerden que la estadística dice Alec,
Coca-Cola las deja gratis en la calle. Ah, la Coca Cero. Pues sí, literal, ¿no? De hecho, yo la probé porque me regalaron una, ¿no? Pues bueno, es una estrategia de marketing, se supone que para que la gente las pruebe, pero sí, claramente saben diferente a la Coca-Cola normal. Siguen sabiendo dulces, o sea, un poco la cuestión con los refrescos es que saben dulces y pues por eso resultan pues atractivos, hasta adictivos, porque instintivamente pues tenemos un gusto hacia lo azucarado, ¿no? O sea, justamente la industria de la comida chatarra se aprovecha de nuestros instintos. Instintivamente, pues evolucionamos para que nos gusten las cosas dulces, para que nos gusten las cosas grasositas. Hay cosas que son un gusto adquirido, ¿no? Por ejemplo, el gusto por el café. Ya tuvimos alguna vez esa conversación. A mí me gusta bastante, a muchos de ustedes también, a algunos no. Pero en todo caso, digamos que es un gusto adquirido, ¿no? O sea, a un bebé le dan a probar café y pues seguramente lo va a escupir, ¿no? En cambio, le dan Coca-Cola y pues no es muy buena idea porque pues no es muy saludable tomarla por muchas cosas, empezando por la cantidad de azúcar que tiene, pero pues se la va a tomar gustoso, ¿no? Justamente porque instintivamente tenemos afinidad por las cosas azucaradas y lo mismo con la grasita, ¿no? Por eso el tocino, o por eso las garnachas, ¿no? Como que instintivamente nos atraen. Entonces, pues la lógica de muchos vendedores de esas bebidas es que entre más azúcar, pues más adictivo, pero pues claramente eso pues no resulta muy saludable, ¿no? Porque pues engordan, tienen otras sustancias que además van provocando como más impacto en los riñones. Y la idea es que los jugos tienen menos. Si vemos, o sea, recuerden que cada uno de estos representa a una marca distinta de refresco y de jugo. Inclusive dentro de las botellas habría cierta variación, pero ahí no habría tanta, ¿no? O sea, si ustedes abren 2 latas de coca y cuantifican el azúcar, que se puede, pues va a variar un poquito, pero ahí el promedio va, o sea, casi siempre va a estar muy cercano al promedio, es parte del control de calidad, más o menos siempre va a tener la misma cantidad de azúcar, pero sí cambia mucho la cantidad de azúcar que tiene una Coca-Cola, de un Boeing, de, pues, ¿qué otro refresco? De Pepsi, de Fanta, de Dr. Pepper. ¿Han probado ese refresco, el Dr. Pepper? Ay, sí, el de cereza sabe muy bueno. Sí, les digo, les pregunto eso porque hay como dos tipos de personas, ¿no? El mundo casi se puede dividir entre los que les gusta el Dr. Pepper y los que no. Por ejemplo, Franco está en el caso de los que no, que creo que es mayoría, ¿no? Por eso esos memes que seguramente han visto, ¿no? Esos de todos te odian, pero yo te amo. Entre otros, se usa mucho con el Dr. Pepper. Yo debo reconocer que yo sí soy Team Dr. Pepper, pero pues reconozco que estoy en la minoría, ¿no? De los que lo han probado, Julia, Franco, dicen que no, dicen que sabe a medicina. ¿Qué pasó, Max? Es que no somos minoría, profe, porque si no ya no se estuviera vendiendo ahorita. Ah, bueno, la cuestión es que hay minorías amplias. O sea, a final de cuentas, o sea, para bien y para mal, hay para todos los gustos, ¿no? En este mundo hay para todo. O sea, hay refrescos que tienen sabores más exóticos todavía. Hay un refresco que no es tan común y de hecho ese no tiene gas, aunque también tiene mucho azúcar. Dice Julia, la gente que le gusta el Dr. Pepper me da miedito. Uy, pues perdón, Julia, por dos. El Tonicol, ¿han probado un refresco que se llama Tonicol? Que lo venden en... Puro Tonayan, profe. No, empieza igual, Max, pero bueno, o sea, Max proyectándose, ¿no? O sea, uno que ya no quiere sacar esos temas después de que la vez pasada se, se proyectaron, se dieron a conocer bien y bonito con todo su conocimiento de Tonayan, Cosaco y demás. O sea, empieza parecido, pero no, yo digo Tonicol, ese no es el que venden en el Oxxo, de hecho el Tonicol lo venden más bien como en tiendas naturistas y demás. Las aguas, dicen que las aguas locas, no les digo, uno les quiere ayudar y ustedes no se
no se dejan. Pero bueno, el tonicol, ¿alguien sí ha probado el tonicol? No el Tonayan me queda claro que todos sí. ¿Tú dices que sí, Jimena? ¿Te gusta el tonicol? No tanto, siento que sabe muy dulce. Es como coca, pero sin gas. Es Como como sabe coca. mucho a vainilla, ¿no? Ajá, es un refresco de vainilla, pero no tiene gas, es hiper dulce. O sea, sí, casi, pues tienes que verificar tus niveles de glucosa antes de, ¿no? Porque te puede dar un coma diabético si te tomas una botella completa. Ángel, ni siquiera voy a leer ese comentario. Qué bueno que el chat no queda guardado en las grabaciones, porque qué oso, ¿no? Profe, ¿no has visto esos TikToks de una chava que es indígena y hace refresco de pito? No, Yo sí lo he visto, Tan Polvo, bueno. polvo, no me va a dejar de mentir, Max. Es un polvo y le llaman pito. No es grosería. Y hace refresco de pito. Es de Perú, ¿no? Sí, yo sí lo he visto. Sí, en serio. Lo voy a buscar y se lo voy a mandar, ok. profe. Y les iba a preguntar si lo había probado, pero pues mejor no nos vayamos por esa línea No se argumental. comprometa, profe. Abrimos, sí, no voy a entrar en esa conversación. Regresando al punto, que es el ejercicio como tal, la cuestión es que sí cambia mucho la cantidad de azúcar de los refrescos, ¿no? Por ejemplo, Boink es un refresco, tiene azúcar, pero bueno, es un refresco casi tirándole más a jugo. Entra en la categoría de refresco porque pues sí le añaden otras cosas, ¿no? Tiene menos azúcar, hay refrescos que tienen cantidades de azúcar, pues masivas, hay refrescos que tienen más azúcar que la Coca-Cola todavía, y lo vemos en la variación. Esto nos representa gramos, pues es una concentración, ¿no? Es gramos por 600 mililitros de bebida. Entonces va desde 62.4 gramos, pues esos serían como los más ligeros, bueno, los menos azucarados, hasta 78. Y en el caso del jugo también hay variación, o sea, hay valores más pequeños, pero vean que hay jugos que tienen 75 gramos de azúcar. La estadística justo nos sirve para comparar tendencias. En ese sentido, por eso nuestras hipótesis son con respecto a promedios. Técnicamente estamos comparando azúcar en el jugo con azúcar en el refresco, pero es importante aclarar que estamos hablando de gramos en promedio, porque queda claro que pues hay variación, ¿no? Pero pues nos interesan las tendencias. Y entonces, esta ecuación representa a la hipótesis original. Si eso no fuera cierto, lo que observaríamos es que en realidad, en promedio, el azúcar de los jugos puede que sea igual o en una de esas es hasta mayor que la de los refrescos, ¿no? De estas, ¿cuál sería la hipótesis nula y cuál sería la hipótesis alternativa? La nula sería la de abajo y la alternativa la de arriba. Efectivamente, ¿no? La de abajo sería la hipótesis nula. Déjenme hacerlo más grande. Porque es la que incluye la igualdad. Y la de arriba, entonces, en automático, es la hipótesis alternativa. Y entonces la decisión que tomemos con base en el estadístico de prueba, pues va a aplicar respecto a la hipótesis nula. Lo que vamos a rechazar o no va a ser la hipótesis nula. Al ser una prueba de hipótesis de medias, de promedios, que es lo más común, pero recuerden que hay otro tipo de pruebas de hipótesis, de proporciones, de varianzas, de distribuciones. Pero bueno, para el caso de pruebas de hipótesis de medias, el estadístico más utilizado es el estadístico T. Y en ese sentido, pues aquí aplicaría una prueba T de student. La prueba T de student, digamos clásica, tradicional, que es a lo que la mayoría de la gente se refiere cuando se habla de prueba T de student, es esta, que es la prueba T de student
para dos muestras independientes. Es importante esa aclaración porque esa prueba se basa en ciertos supuestos. Ayer ya estuvieron platicando un poco de eso con el profesor Joel, ¿no? Esa parte de los supuestos, ¿no? Y pues la vamos a... Ay, perdón. La vamos... Espérame porque hay alguien en sala de espera. Entonces, vamos a abundar un poco en eso, pero bueno, ahorita la parte de los supuestos, vamos a asumir que... Perdón, porque recibí un mensaje. Ya, listo. Perdón, es que era algo importante. Vamos a asumir que se cumple, ¿no? Entonces, aplicaríamos este estadístico. De hecho, uno de los supuestos, que es el de la independencia de las muestras, ese, pues sí podemos verificar desde un primer momento que se cumpla. Ayer hablaron un poco de eso, ¿no? De que hay pruebas T para muestras independientes y hay pruebas T para datos pareados. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre muestras independientes y muestras dependientes o pareadas? ¿Sí se acuerdan que ayer hacían algunas pruebas que eran con datos pareados? Sí, creo que sí. Como el ejercicio de los quetzales. ¿Se acuerdan que resolvieron un ejercicio de cómo cambiaba la cantidad de quetzales que se observaban en diferentes reservas antes y después de que talaran árboles? Esos eran datos pareados. ¿Por qué eran datos pareados? Dice Saraí, dependen de factores. Ay, ¿a qué te refieres, Saraí? Es que eso de factores se puede interpretar de varias formas. ¿No se acuerdan? ¿No? No, lo de ayer hicimos lo de la frecuencia cardíaca para dependencias. Exacto, también el ejercicio de frecuencia cardíaca, ¿no? Creo que era de ejercicio, ¿no? De cómo el ejercicio afectaba la frecuencia cardíaca. Y ese también era para muestras dependientes. ¿Por qué? Porque en ese problema eran las mismas personas y medían su frecuencia cardíaca antes y después de hacer el ejercicio. Eso es lo que define a los datos pareados, que no son independientes. De hecho, por eso los datos pareados son como un caso interesante, porque son como una especie de eslabón o de caso intermedio entre hipótesis de una sola muestra y de dos muestras. Desde el punto de vista estadístico, son pruebas de hipótesis de dos muestras porque son dos grupos de personas. Pero desde el punto de vista de lo que, o sea, más bien son dos grupos de datos. O sea, tenemos dos grupos de datos, ¿no? Tenemos el antes y el después. La frecuencia cardíaca antes del ejercicio y después del ejercicio. El número de quetzales que había en tal reserva antes de que talaran árboles y después de que talaran árboles. O sea, estadísticamente tenemos dos conjuntos de datos distintos, pero en realidad es el mismo grupo de individuos. Tenemos un solo grupo de personas o un solo conjunto de reservas. Por eso es un caso medio especial. En este diagrama de flujo que les compartí en Teams, que les ayuda a decidir qué estadístico de prueba usar, de hecho es la primera pregunta. Si las dos muestras son dependientes o independientes. ¿Cómo lo pueden saber? O sea, ahí sí es una cuestión de lógica. O sea, las muestras son dependientes justamente cuando son dos conjuntos de mediciones o de lecturas, pero para el mismo grupo de individuos.
El caso típico es eso de antes y después, ¿no? Entonces, a las mismas personas les miden algo, les preguntan algo antes y después de cierto cambio. Ahí estamos hablando de datos pareados. Ahí no podemos utilizar la prueba T-de-Student tradicional, porque esa prueba es para muestras independientes y ahí no se cumple el supuesto de independencia. En este ejemplo, sí se está cumpliendo el supuesto de independencia porque los datos no están pareados, son cosas completamente distintas. Son grupos de bebidas completamente distintos, los refrescos y los jugos, y entonces sí se cumpliría el supuesto de independencia. Ese sí lo podemos verificar desde el momento en que leemos el problema, pero pues hay que leer con cuidado. Cuando tenemos muestras independientes, el estadístico de prueba, la fórmula para la prueba T-de-Student es esta. Ya se las había presentado también hace un par de semanas y les decía que es básicamente una extensión de la fórmula del estadístico que utilizábamos para las pruebas de hipótesis de una sola muestra. Y esto se los recuerdo y es la parte en la que pues es importante revisar las bases teóricas para entender mejor qué es lo que están calculando, porque la parte del cálculo, pues ya vieron que se pueden ayudar con R o se pueden ayudar con PAST, pero para que entiendan exactamente qué es lo que están calculando. Recuerden que en las pruebas de hipótesis de una muestra, déjenme hacer el dibujito, podíamos representar gráficamente nuestra hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis consistía en que teníamos una población hipotética de referencia que asumimos que sigue una distribución normal. Ahí no me salió como que una curva normal perfecta, pero bueno, ustedes imaginen que esto es como una curva normal. Y entonces, eso sería la mu, la media poblacional, la media de esa población hipotética de referencia. Y nuestra hipótesis era si una muestra se ajustaba o no, pertenecía o no a esa población hipotética. Y entonces, esa muestra, pues la representábamos como un punto y, o sea, ese punto igual y no coincidía exactamente con la media poblacional, pero si no se alejaba tanto, concluíamos que técnicamente era igual a la media poblacional y por lo tanto que pertenecía a esa población, y era cuando nos quedábamos con la hipótesis nula. Si se alejaba mucho, ahí sí ya concluíamos que en realidad no pertenecía a esa población hipotética. Pues ya era otra población diferente, que era cuando rechazábamos la hipótesis nula, ¿no? Recuerden que esta T está derivada de la Z, y la Z justamente es lo que calcula ahí, ¿no? La ubicación de un punto a lo largo de esta curva. Entonces, realmente lo que estábamos calculando en esas pruebas de hipótesis de una sola muestra es qué tan alejada estaba nuestra muestra de la población hipotética. Entre más grande fuera el valor de la T, pues más alejado iba a estar. Si era negativo, pues estaba más a la izquierda. Si era positivo, estaba más a la derecha. Y ahí dependía de qué decían nuestras hipótesis. Por eso también era importante eso de saber si era prueba de dos colas, de cola izquierda, de cola derecha, para saber dónde estaban nuestras regiones de rechazo y de aceptación que nos decían el qué tanto es tantito, ¿no? Si la ubicación en T quedaba en las regiones de rechazo, pues rechazábamos la hipótesis nula. Esa era la lógica de lo que hacíamos en pruebas de hipótesis de una sola muestra. Como aquí son dos muestras, la lógica es la misma, pero pues todo se duplica. La fórmula original era x con barra menos mu sobre s sobre raíz de n, pero
pues aquí hay 2 muestras, entonces vamos a calcular 2 medias muestrales. Cada una representa a una población hipotética, entonces también hay 2 μ's. Y cada una tiene su variación, entonces pues vamos a tener 2 S's, ¿no? ¿Qué significa la S? Desviación estándar muestral. La desviación estándar, ¿no? Que recuerden que son las cosas importantes para saber de los datos. La media y la desviación estándar. Y además, como son independientes, pues cada una puede tener diferentes tamaños de muestra, que de hecho sería el caso del ejemplo que estamos resolviendo. Vean que la muestra de refrescos es más grande, porque hay más refrescos, ¿no? O sea, la muestra de refrescos incluye 8 marcas, ahí N es igual a 8. La de jugos incluye solamente 6, ¿no? Entonces, ahí el valor de N sería distinto. Y entonces, cuando extendemos esta fórmula a 2 muestras, nos queda de esta manera. La diferencia entre las medias muestrales menos la diferencia entre las medias poblacionales hipotéticas sobre la desviación estándar sobre N, la raíz. Cuando hacemos este cálculo, y por eso aquí la representación gráfica es un poquito diferente que cuando son pruebas de hipótesis de una sola muestra, cuando es una prueba de hipótesis de una sola muestra, en el mismo dibujito quedaría la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Simplemente son como diferentes partes del dibujito, ¿no? Ahí dibujamos la región de aceptación, la región de rechazo. Aquí en realidad, cada una de las hipótesis correspondería a dibujos diferentes. Y estos dibujos son como la ilustración gráfica de lo que estamos calculando cuando calculamos esto, cuando sustituimos en este estadístico de prueba. Vean que lo que está en el numerador es la diferencia entre medias. En realidad, las que nosotros conocemos y podemos calcular son las medias muestrales, porque tenemos 2 muestras. Entonces, de cada muestra podemos sacar su respectiva media. Estas son las medias hipotéticas. Y les decía que de hecho lo que está aquí representado es la diferencia entre medias de acuerdo a la hipótesis nula, que es la que probamos directamente. Y esto ya lo habíamos comentado, a ver si se acuerdan. Si esta parte que está aquí representada es la diferencia entre medias de acuerdo a la hipótesis nula, y la hipótesis nula implica la igualdad, ¿cuál sería siempre el valor que sustituiríamos aquí? 0. 0. Porque cuando 2 cosas son iguales, si restamos una de la otra, pues nos va a dar 0, ¿no? Entonces, esta parte, pues se cancela. Bueno, no es que se cancele, se sustituye por 0. Y entonces, la fórmula quedaría resumida en el numerador a la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2. Entonces, vean que en el numerador lo que estamos evaluando es qué tan diferentes son las medias de las 2 muestras. ¿Qué es lo que está representado con las flechas de la parte de arriba? Las medias, pues es muy raro que 2 muestras nos den exactamente la misma media, ¿no? Casi siempre van a ser diferentes, pero aquí la cuestión es, son muy diferentes. Eso obviamente, pues apoyaría la hipótesis alternativa de que no son iguales, de que hay diferencias significativas entre ellas. O las medias son diferentes, pero es una diferencia muy pequeña, tan pequeña que pues no podemos decir que las poblaciones a las que pertenecen sean significativamente distintas, y entonces nos quedamos con la hipótesis nula de la igualdad. Por eso, desde un primer momento les he insistido mucho con eso, ¿no? Para eso nos sirve la estadística y para eso nos sirven las pruebas de hipótesis, porque podríamos decir, o sea, ay, ¿para qué nos hacemos tantas bolas con todo esto de hipótesis nula y el estadístico T
y demás, pues calculo el promedio de azúcar del refresco, calculo el promedio de azúcar del jugo y veo cuál es mayor y ya, ahí muere, ¿no? Pero no es tan simple como eso, porque partimos del hecho de que estas son muestras. Representan a poblaciones, que recuerden, siempre lo que nos interesa son las poblaciones, pero no podemos evaluar a las poblaciones completas. O sea, no podemos, o sea, estudiar a la población completa sería medir y comparar el azúcar de cada botella, de cada marca de refresco y de jugo. Sería como hacer un censo de azúcar, pero eso, pues evidentemente no es posible ni es viable. Entonces, trabajamos con muestras, pero al trabajar con muestras, estamos conscientes de que esos datos de la muestra, lo que calculemos, la media, la desviación estándar, son aproximaciones. Y entonces no nos quedamos simplemente con, comparamos una con otra y pues vemos cuál es más grande, ¿no? O sea, tomamos en cuenta todo eso. En el numerador, sí directamente comparamos las dos medias. Pero justamente por eso lo vamos a dividir. O sea, vamos a obtener el cociente de esta diferencia entre medias entre esta parte de abajo, que la parte de abajo es la que tiene que ver con la desviación estándar. La desviación estándar, pero ajustada por el tamaño de muestra. Recuerden que esto es a lo que le llamamos el error estándar. Ya habíamos hablado de ese concepto de error estándar desde la parte de muestreo. Y el error estándar o la desviación estándar lo que nos indican es qué tanta variación hay dentro de cada población. Porque la variación es un hecho de la vida. O sea, los promedios, para bien y para mal, nos resumen las tendencias a un solo número, pero eso no quita que haya variación. Ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, cuando decimos que la estatura promedio de los mexicanos es 1,68, o sea, eso nos da información, nos permite comparar con otros países, pero no quita que hay mucha variación de estatura. Cuando decimos que el ingreso promedio de los mexicanos es de, ya no me acuerdo cuánto era, ¿no? Pero lo vimos en su momento, algo así como 10,000 pesos mensuales por hogar. Eso también nos da una idea de la situación socioeconómica, nos permite comparar entre grupos, pero pues hay variación, y hay mucha variación, ya la vimos. Y también hay que tomar en cuenta la variación. Eso la fórmula lo toma en cuenta en el denominador. Entonces vean que en el denominador lo que se hace es que se toma en cuenta la variación de ambas muestras. Y de hecho vean que en este caso no se resta, sino que se suma, porque lo que queremos comparar es qué tan diferentes son los promedios de las dos muestras con respecto a su variación global. Lo que está en el denominador gráficamente correspondería a las líneas rojas de abajo. Estamos, digamos que ahí juntando el ancho de las curvas que representan a cada población. Porque las medias pueden ser diferentes. Podríamos decir, pues mira, las medias en este caso son diferentes. Sí, pero si la diferencia entre las medias es poca comparada con la variación que hay dentro de las muestras, eso significa que a pesar de que, o sea, las medias no son idénticas, realmente estas dos muestras pertenecen a un mismo grupo. Por eso este escenario es consistente con la hipótesis nula. O sea, ok, tus dos medias no son iguales, pero si tienen esta diferencia y tu variación es muy grande, quiere decir que si los representas gráficamente, estas dos muestras están súper empalmadas y están tan empalmadas que no puedes decir que sean dos cosas distintas. Conclusión, son iguales. Por eso en ese escenario nos quedamos con la hipótesis nula.
En cambio, si las diferencias entre tus medias son mucho más grandes que la variación que hay dentro de cada muestra, no es que no haya variación, o sea, vean que la variación sigue existiendo, las curvas siguen teniendo cierto ancho, pero la diferencia entre medias es mucho mayor. Esto favorece la idea de que en realidad esas muestras sí corresponden a grupos diferentes, sí hay diferencias significativas. Y si hay diferencias significativas, pues entonces ahí es cuando rechazaríamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa. ¿Sí se entiende la lógica de este cálculo de T? Sí. Sí, ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, si T, o sea, si la diferencia entre las medias fuera poquita con respecto al denominador, o sea, si el numerador fuera chiquito con respecto al denominador, o sea, diferencias no tan grandes y variación muy grande, eso nos daría un valor de T grande o chiquito. Entonces sería chiquito, ¿no? La T sería chiquito, ¿no? Si el denominador es más grande que el numerador. O sea, en una división, si el denominador es más grande, el resultado de la división va a ser pequeño, ¿no? Entonces, valores de T pequeños estarían más asociados con quedarnos con la hipótesis nula. En cambio, si la diferencia entre medias es mucho más grande que la variación, eso quiere decir que el numerador va a ser más grande que el denominador y eso nos va a dar valores de T grandes. Entonces aquí la interpretación es un poco diferente. Aquí no importa tanto, o sea, sí importa para fines ya del cálculo de las probabilidades, pero no es tan crítico eso de si es prueba de cola izquierda, cola derecha. Eso va a definir el signo de la T. Pero lo más importante, más que el signo, es el valor. Entre más grande sea el valor de T, más elementos vamos a tener para rechazar la hipótesis nula de igualdad y poder decir con confianza que sí son grupos diferentes. Aquí entramos en la cuestión eterna de qué tanto es tantito, o sea, a partir de que llamamos un valor de T grande, pues ya saben que para eso, cuando lo resolvemos manualmente, nos sirven las tablas. Justamente los valores críticos de T son los que nos van a indicar a partir de qué valor una T ya sería suficientemente grande como para decir, a partir de aquí ya rechazaríamos la hipótesis nula. Independientemente del signo, ¿no? O sea, ya dependiendo de la cola, pues le ponemos signo positivo o negativo. Pero sea positivo o negativo, lo que va a definir que aceptemos o rechacemos va a ser qué tan grande es el valor de T. Y entonces, en ese sentido, pues vean que para realizar este cálculo, lo que necesitamos conocer son las medias de cada muestra, la desviación estándar de cada muestra y los valores de n, los tamaños muestrales. Vamos a resolverlo, aunque aquí viene también una aclaración importante. Nótese que esto, o sea, este escenario que les estoy planteando, parte de ciertos supuestos, que pues son los supuestos que hemos estado manejando todo el tiempo con las pruebas de hipótesis, ¿no? O sea, y básicamente el supuesto es que nuestras muestras, para la variable que estamos evaluando en nuestra hipótesis, nuestras muestras se comportan de esta forma. Ya estamos suponiendo que siguen ese comportamiento y entonces eso, a su vez, pues se puede desglosar en varios supuestos. Ya comentamos uno, que son muestras independientes, que son dos grupos independientes. No sabemos si son diferentes o no, pero pues por lo menos son independientes entre sí. El otro, si están siguiendo realmente este comportamiento, o sea que si los representamos gráficamente
esa gráfica tendría esta formita de curva, es una curva simétrica, el promedio queda exactamente a la mitad. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese comportamiento que cuando graficamos las variables de una muestra se ven así? ¿Anormal? Y el tener una distribución normal, entonces para que funcione, para que la lógica de estos cálculos funcione, suponemos que los datos siguen una distribución normal. Ese es otro supuesto, que por eso ayer les hablaban de que hay pruebas de normalidad y lo vamos a retomar en unos momentos, ¿no? Entonces, o sea, esto tiene lógica, pero para que funcione, para que lo que calculamos pues, realmente tenga sentido, para que los valores que obtenemos se interpreten como se interpretan. Las muestras tienen que ser independientes, los datos tienen que seguir una distribución normal y luego viene otro detalle. Vean que aquí suponemos no solamente que las dos muestras siguen una distribución normal, sino que además las dos curvas normales tienen el mismo ancho. Es decir, suponemos que las dos muestras tienen la misma variación o prácticamente la misma variación. La variación, ya habíamos dicho que la medimos con la desviación estándar o con la varianza, que es lo mismo, pero elevado al cuadrado. Y entonces el otro supuesto para que esto funcione como tal es que las dos muestras tienen varianzas iguales. Veo tu mano levantada, Max. ¿Qué pasó? También podría ser lo mismo en hipótesis nula, porque yo también las veo hasta cierto punto parecidas, ¿no? Sí, o sea, los supuestos aplican para las dos cosas. A final de cuentas, el problema es el mismo y los supuestos son para el método. Entonces, en ambos casos, serían los mismos supuestos. Efectivamente, Max, o sea, me estoy basando en la gráfica de la hipótesis alternativa, pues para marcarlo en alguna, ¿no? Pero, o sea, el problema es el mismo, el método es el mismo, y entonces esto es para indicar que en la prueba TD-Student, o sea, esta fórmula, para que funcione plenamente y para que los resultados que nos den, pues digamos que podamos confiar completamente en lo que concluimos a partir de ellos, pues de hecho tendrían que cumplirse estos tres supuestos. La independencia de las muestras, la normalidad de las muestras, que los datos se distribuyen normalmente, y que las dos muestras tienen varianzas iguales. A este supuesto de la igualdad de varianzas, en estadística se le conoce con este nombre. Es un nombre medio raro, pero se los menciono porque así lo van a encontrar y pues es simple y llanamente la igualdad de varianzas. Ese supuesto se llama homocedasticidad, que las varianzas son iguales. Si no se cumple, decimos que hay heterocedasticidad, son diferentes, pero entonces la fórmula ya no aplicaría el 100% como tal. Cuando estos supuestos no se cumplen, no se acaba el mundo, pero hay que hacer ajustes a los métodos. Por eso es que hace rato les decía, o sea, estamos empezando de la prueba TD-Student clásica, que es la fórmula que se utiliza y se puede utilizar con confianza cuando se cumplen estos tres supuestos. O sea, suponemos que los datos se ajustan a eso, pero hay que probarlo, no hay que quedarnos nada más con el supuesto. El de la independencia ya vimos que ese es el más fácil de probar en el sentido de que es una prueba lógica. O sea, cuando vemos el problema decimos, ok, ¿son datos independientes o están pareados, no? O sea, es como el mismo individuo antes y después. Si es el caso, pues no se cumple, en ese caso se cumple, ¿no? Para evaluar la normalidad y la igualdad de varianzas, eso también ya lo platicaron ayer un poco con el profesor Joel, pueden hacer gráficas y ver si se ven de esta forma, aunque con tamaños de muestra pequeños, pues las gráficas no salen muy bien porque son pocos datos. La otra es que hay pruebas específicas para probar ambas cosas, que esto también lo vieron ayer, cómo se pueden usar esas pruebas, tanto en PAST como en R, que además ahí sí es muy útil porque de hecho calcular estas pruebas manualmente sí es muy laborioso. No es difícil, bueno, de hecho la prueba F de Fisher pues está sencilla, pero las de normalidad no son difíciles, pero sí son muy laboriosas. Entonces, para esta parte,
sí nos vamos a ayudar de R y de PAST. De hecho, vamos a dejar un poco pendiente cómo lo probamos, pero es importante saber que técnicamente, cuando resuelvan un problema de pruebas de hipótesis de 2 muestras, lo primero que tendrían que hacer sería verificar si se cumplen los supuestos, probar los supuestos. Si sí se cumplen, pues adelante, entonces pueden aplicar con toda confianza este estadístico de prueba, esta fórmula. Si no se cumplen, pues dependiendo de cuál o de cuáles no se cumplen, pues hay que empezar a hacer ajustes, ¿no? Que vamos a ir viendo cuáles son los ajustes que se tienen que hacer. Esto se los menciono porque es importante, pero también se los menciono porque para fines del cálculo, nótese que aquí hay un pequeño detalle. O sea, tenemos 2 muestras, claramente de cada muestra sacamos la media, sacamos el número de datos y por eso vienen marcados como media muestral 1 menos media muestral 2, n de la muestra 1, n de la muestra 2. Y estas serían las desviaciones estándar. Bueno, aquí lo ponen como varianzas porque para poder hacer el cálculo de una sola vez, se incluyen dentro de la raíz cuadrada y entonces se elevan al cuadrado para que queden igual. Entonces, de hecho, serían varianzas. Pero vean que aquí no dice varianza 1 ni varianza 2. Dice varianza P. Esa P es una P de un término en inglés que es pooled. Se los puse ahí en el chat. Que pooled significa anidado o agrupado. Es una varianza anidada porque como justamente uno de los supuestos del método es que las varianzas son iguales o casi iguales, para fines de facilitar los cálculos, la varianza que se utiliza en esta fórmula es una varianza que se saca mezclando las 2 varianzas de cada muestra. Vean que previo a hacer este cálculo, o sea, sustituir, porque pues suena fácil, bueno, está fácil, ¿no? Calcular la T, pues es simplemente sustituir ya estos valores, pero lo que se sustituye aquí, pues primero se calcula con esta formulita. La varianza anidada se va a calcular como N1, o sea, el tamaño de la muestra 1 menos 1, multiplicado por su respectiva varianza, más N2, el tamaño de la muestra 2 menos 1, multiplicado por su respectiva varianza, sobre los grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad es N menos 1 para cada caso. Entonces, previo a sustituir en la fórmula de T, en este caso, tiene que calcularse la varianza anidada. ¿Qué pasó, Max? Veo tu mano levantada. Sí, es que quería ver los pasos, o bueno, supuestos del método. Ah, Este, ¿estos? Sí, es que me faltó lo último. La igualdad de varianzas. El que se llama ajá, sí, igualdad de Homoselasticidad, varianza. ¿qué es igualdad de varianzas? O sea, pues con que se acuerden que es igualdad de varianzas, ¿no? O sea, el término para que lo ubiquen, porque así lo mencionan en los libros de estadística, en los programas, ¿no? Para que sepan, así de cuando vean eso de homoselasticidad, ¿qué es eso? Ah, pues es si las varianzas son iguales, ¿no? Y estas pruebas, de hecho, ayer se las platicó el profesor Joel, ¿no? Y estuvieron haciendo varias de estas, ¿no? En los programas lo vamos a retomar, pero un poquito más adelante. Pero bueno, ahorita entonces sí queda claro cuál sería el procedimiento para calcular el valor de T. Sí, profe. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos todo lo necesario, ya sabemos qué necesitamos, qué parámetros necesitamos, ya sabemos que a la hora de que obtengamos el valor T, si es un valor de T muy grande, podemos rechazar con confianza la hipótesis nula y quedarnos con la alternativa. Nos indicaría que las diferencias entre grupos sí son significativos.
Si es un valor de t pequeño, pues entonces las diferencias serían tan pequeñas que no podríamos rechazar la hipótesis nula. Y sabemos que para saber qué es grande y qué es pequeño, pues vamos a tener que utilizar las tablas, ¿no? Entonces ya tenemos todo lo necesario para hacer los cálculos. Ya solamente nos faltaría hacer los cálculos como tal. Ya para proceder a resolver el problema propiamente dicho. Y pues entonces, no recuerdo si ya habíamos calculado, porque recuerdo que empezamos a revisar este ejercicio, ¿no? Lo leímos, las hipótesis ya las habíamos planteado, pero no recuerdo si ya habían calculado la media y la desviación estándar o la varianza para cada uno de estos grupos. ¿No lo tenían? Ok. Bueno, pues entonces, a ver, háganlo. Y pues de hecho, esto, bueno, lo pueden hacer como quieran. Si tienen a la mano los programas, igual y los pueden transcribir, pero pues para que practiquen y desempolven su calculadora científica, para que practiquen esa parte del uso del modo estadístico en la calculadora científica que vimos en el primer parcial. A ver, háganlo. Entren al modo estadístico de su calculadora, metan primero los datos de refresco y calculen la media y la desviación estándar para refresco. De hecho, bueno, aquí viene una aclaración importante. Creo que también ya se las había mencionado, ¿no? Aquí cualquiera de las dos muestras puede ser la muestra 1, puede ser la muestra 2, pero es importante que a la hora de que hagan los cálculos coincida con cómo lo escribieron en sus hipótesis. La muestra 1 siempre debe corresponder con la que quedó del lado izquierdo y la muestra 2 con la que quedó del lado derecho. En ese sentido, pues como lo escribimos de esta forma, que el azúcar en el jugo es menor que en el azúcar del refresco, la muestra 1 sería jugo y la muestra 2 sería refresco. Vamos a manejarlo de esa forma entonces, de manera que hagan el cálculo primero para jugo, que además va a estar todavía un poquito más rápido, ¿no? Porque son menos datos. En el modo estadístico de su calculadora, introduzcan estos 6 datos de jugo y saquen la media y la desviación estándar. Y pónganla en el chat cuando ya la tengan, por favor. Y háganlo todos, por favor. Aquí sí. Ok, muy bien. Alexa ya lo puso en el chat, pero bueno, los demás también calcúlenlo y corroboren si obtienen el mismo valor. Cell también ya lo puso. Okay, perfecto. Okay. Elsa también ya puso la media, igual y nada más faltaría la desviación estándar. Elsa, que recuerda que ahí mismo, ¿no? También con el modo estadístico de la calculadora lo puedes sacar. Saraí igual puso la media y pues aparentemente todos, bueno, todas, ¿no? Coinciden con el valor. Elsa también ya sacó la desviación estándar. Perfecto, muy bien. Franco igual ya la puso, ¿no? Entonces vamos a poner. Entonces, la media sería una X con barra. Ahí déjenme pongo un subíndice. Aunque me salga medio feito, pero
quede como su índice. La media de jugo es 61.166 y la desviación estándar de jugo es aquí. La desviación estándar de jugo es 8.518, ¿no? Vamos a dejarlo a 3 decimales, ya lo compartió también Vania, Valeria, ok, muchas gracias. Ahora hagan el cálculo para refresco. Entonces, igual, ok, para refresco, ahí ya se habían adelantado, muy rápida y hábilmente. De todos modos, los que no lo han hecho, pues también corrobórenlo. Entonces, la media para refresco, creo que sí hay coincidencia. Y creo que ahí queda un solo decimal, ¿no? Elsa también ya compartió el dato, Valeria igual. La media es 69.3, la desviación estándar de 7.1697. 7.1697. A ver, vamos a redondear a 2 decimales, ¿no? Entonces, a 2 decimales, la media de jugo sería 61.17, la desviación estándar 8.52, la desviación estándar de jugo sería 7.17. Ok. ¿Cuál sería el valor de N para el caso de jugo? 6, ¿no? 6. La N para jugo es igual a 6. Y la N para refresco 8. sería 8, ¿no? Entonces, N de refresco sería igual a 8. De manera que esencialmente ya tenemos todo lo que necesitamos. En este caso, esta es la desviación estándar. Aquí solamente tengan cuidado, ¿no? Porque a la hora de hacer los cálculos, recuerden que en los cálculos se considera la varianza, entonces si lo meten como desviación estándar, pues lo tendrían que elevar al cuadrado. Vamos a calcular el siguiente paso para ya tener todo listo antes de calcular la T. Vamos a calcular esta parte de la varianza anidada. Pues lo voy a poner por aquí. No importa que tape los datos originales, porque en realidad lo que vamos a utilizar ya es esta parte, ¿no? A ver, vamos a calcular la varianza anidada. Recuerden que aquí N1, o sea, bueno, en general, la muestra 1 es jugo, porque en nuestra hipótesis está del lado izquierdo, y la muestra 2 es refresco. Entonces, estos serían los datos de jugo. Sería 6 menos 1, o sea, 5, multiplicado por 8.52 al cuadrado, más lo mismo para refresco, 8 menos 1, o sea, 7, multiplicado por 7.17 al cuadrado. Eso, entre los grados de libertad, para jugo, pues es 6 menos 1, o sea, 5. Para refresco, 8 menos 1, o sea, 7. Y eso lo sumamos en el denominador. Entonces, lo que dividan, pues se va a dividir entre 12. A ver, sustitúyenlo. ¿Qué pasó? Ese a la 2 con 1, ¿qué era? O sea, es S de 1 al cuadrado y S de 2 al cuadrado. La varianza de la muestra 1 y la varianza de la muestra 2. Es varianza porque ahí se está elevando al cuadrado. Entonces, si lo que ustedes tienen es la desviación estándar, estos valores de aquí simplemente los elevan al cuadrado. O sea, aquí esto se sustituiría. La muestra 1 quedamos que es jugo. Entonces, aquí sería 8.52 al cuadrado. Y para la muestra 2, que es refresco, sería 7.17 al cuadrado. Entonces, sustitúyanlo. Con eso lo que estamos sacando es la varianza anidada y
pues calcúlenlo y pónganlo en el chat. Saraí ya puso un valor, que pues supongo que es el valor de la varianza anidada. Pero igual, pues los demás también hagan el cálculo y también pónganlo, ¿no? Para corroborar que obtienen ese mismo valor de varianza anidada. ¿Alguien más ya calculó la varianza anidada? Ok. Alexa obtuvo un valor un poco diferente. Eitzel también obtuvo ese mismo valor. Entonces, a ver, Saray, chécalo. Quizá lo que ocurrió es que te faltó elevar al cuadrado los valores. A ver, checa qué fue, ¿no? Porque, o sea, sería, o sea, en concreto, tendrán que poner en su calculadora, o sea, ya restándole el 1 sería 5 por 8.52 al cuadrado, más 7 por 7.17 al cuadrado, entre 5 más 7, ¿no? Que sería 12. Alexa e Itzel aparentemente coinciden en el valor, pero es un poco diferente a lo que había puesto Saraí, entonces verifíquenlo. A Elsa también. Ahí cambia un poquito por los decimales, supongo por cuántos decimales después del punto incluyó, ¿no? En el caso previo, pero sí más o menos coincide. Vamos a ver. ¿Los demás ya lo hicieron? Ok. Ah, Saraí ya lo recalculó y ya Franco. Ajá. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo un poco de cuántos decimales utilizaron, pero si metieron los datos redondeados a 2 decimales, como lo habíamos hecho, creo que la mayoría coinciden en que la varianza anidada sería de 60.2345. Bueno, punto 2345, 25, igual redondeado a 2 decimales sería 60.23. Yolotzin también, Berenice también. Ok, perfecto. Entonces, vamos a manejar ese valor de varianza anidada de 60.23. Y entonces, ahora sí, ya tenemos todo lo necesario, ya también lo calculó Jimena, para sustituir en el estadístico de prueba, en la fórmula de T, para que lo tengan a la mano. Lo voy a copiar aquí a un ladito. Bueno, voy a tapar un poco el enunciado del problema. Ahorita lo despejo, pero para que sepan qué sustituir respecto a qué. Entonces, ahora sí, calculen el estadístico T. Sería la diferencia entre las muestras, la media 1, que es de jugo, 61.17 menos 69.3 entre, y el denominador es la raíz cuadrada de la varianza anidada, que es lo que vamos a calcular, pero pues va a ser una suma porque la varianza anidada primero la van a dividir entre N1, o sea, entre 6, luego la van a dividir entre N2, o sea, entre 8, suman esas dos cosas y le sacan la raíz cuadrada. Sustituyan en la fórmula y me dicen qué resultado de T obtuvieron. Recuerden que esta parte del numerador se cancela, bueno, se sustituye por 0, que es como si se cancelara. Entonces el numerador está sencillito, es simplemente la diferencia entre las medias. Lo que tienen que hacer con un poco más de cuidado en su calculadora y utilizar apropiadamente los paréntesis, si lo quieren hacer en un solo paso, es esta parte del denominador.
Así que háganlo y me dicen el resultado. ¿Tuvieron? Ok, ya varias personas lo están calculando. Ya lo calculó Saraí, Alexa, Cel, Elsa. Muy bien, perfecto. Entonces, ese sería nuestro valor T. Ese es nuestro estadístico de prueba o la T calculada, ¿no? Y bueno, da muchos decimales. En este caso, pues sí nos convendría manejarlo a 3 o 4 decimales. Vamos a dejarlo a 3 decimales, ¿no? Como sí se acumula un poco el error, quizá para fines de los cálculos a partir de aquí, sí vamos en general a dejarlo a 3 decimales. Si lo dejamos a 3 decimales, nuestro valor de T sería menos 1.939. Entonces, recuerden, entre más pequeña sea la T, tenemos más elementos para quedarnos con la hipótesis nula. Entre más grande sea la T, tenemos más elementos para rechazar la hipótesis nula. Menos 1.939 es grande o es pequeño. Bueno, eso en realidad, pues es relativo. Y entonces, para determinarlo, aquí simplemente déjenme pegar. Ahí. Lo pegué, pero quedó aquí muy encimado, ¿no? Es que lo copié del chat. Pero lo voy a poner en negritas. Esa es nuestra T calculada, el estadístico de prueba como tal. Menos 1.939. Recuerden que con base en esto, tomamos una decisión respecto a la hipótesis nula y aquí ya les expliqué la lógica, ¿no? Entre más pequeño, pues vamos a, o sea, valores más pequeños nos van a llevar a no rechazar la hipótesis nula, tenemos que quedarnos con ella, no podemos decir que haya diferencias. Valores más grandes nos van a permitir rechazar la hipótesis nula, pero ¿qué tanto es tantito? ¿Con qué habíamos dicho que comparamos estas T's cuando lo hacemos manualmente? Con las tablas, ¿no? Con las tablas, entonces, esto lo vamos a comparar con una T crítica que vamos a obtener a partir de las tablas. Y ya habíamos visto que como es un estadístico T, aquí ya no usamos las tablas de Z, usamos las tablas de T, que son medio parecidas, pero tienen el detalle adicional de que como la distribución T, justamente, esa es su gran ventaja, y por eso la distribución T la usamos con tamaños de muestra pequeños. Cuando tenemos los tamaños de muestra enormes, que pues no es tan común, pero bueno, cuando tenemos, si tuviéramos, podríamos usar la Z, ¿no? La que usábamos desde el principio. La distribución T lo que hace es que ajusta la curva y por lo tanto ajusta las probabilidades para tamaños de muestra pequeños. Entonces, a tamaños de muestra más pequeños, la curva se va chaparrando y entonces como que ajusta las áreas bajo la curva, que son las probabilidades. Y por eso en las tablas de T, además de lo de cajón, que es la cuestión de saber si es una prueba de una cola o de dos colas y saber qué nivel de significancia vamos a utilizar. También influye el tamaño de muestra y recuerden que en los cálculos el tamaño de muestra lo incluimos mediante la cuestión de los grados de libertad. Pero bueno, vamos por partes. En el ejercicio que estamos resolviendo, como están planteadas nuestras hipótesis, sería una prueba de hipótesis de una o de dos colas. De una. De una cola, efectivamente, y sería cola izquierda Hacia la izquierda, ¿no? o cola derecha. Ajá, sería Izquierda. de cola izquierda, ¿no? También estaba viendo que en el chat también ya lo puso Alexa. Sería una prueba de cola izquierda. ¿Por qué?
Recuerden que eso nos lo indica el signo de la hipótesis alternativa. El signo es menor que, la punta se dirige hacia la izquierda. De hecho, el profe Joel les daba ese truco, ¿no? Mnemotécnico, de si la flechita apunta a la izquierda, es de cola izquierda. Si la flechita apunta a la derecha, es de cola derecha. Aquí el vértice apunta hacia la izquierda, sería de cola izquierda. ¿Qué pasó, Max? Veo tu mano levantada. Perdón, me perdí un poco, es que se me cortó un poco el internet, pero ¿cómo supimos si la T era crítica o no? Ah, o sea, estamos viendo cuál es la T crítica, pero para Ah, ok. sacar la T crítica de las tablas, tenemos que saber tres cosas. Si es prueba de una cola o de dos colas, y bueno, de ahí si es de cola izquierda o cola derecha, estábamos en eso, es prueba de una cola y es cola izquierda. La segunda, el nivel de significancia que vamos a utilizar en este ejercicio, ¿qué nivel de significancia nos están pidiendo que utilicemos? 0.05. 0.05, pues la vieja confiable, ¿no? Es el clásico, ya vimos que se pueden utilizar otros, bueno, o sea, no cambia mucho, o sea, la recomendación es que no pase del 10%, ya platicamos un poquito del por qué. Si nos ponemos muy estrictos, puede ser hasta 1%, pero el clásico es 5%, o sea, 0.05. Entonces ya tenemos 2 de 3 datos que necesitamos para sacar el valor crítico. ¿Por qué es importante? Porque eso va a definir en qué columna vamos a buscar. Vean que las tablas, y esta tabla también se las hubiera subido a Teams, o sea, en el otro archivo, en donde vienen las de Z, también vienen de T, los valores son los mismos, pero la otra es una tabla un poquito más difícil de usar, porque viene para dos colas, y entonces ustedes solitos tienen que hacerse bolas o ajustar. Esta es más didáctica porque tiene dos opciones. Les dice, ok, si tu prueba es de dos colas, con base en el alfa que estés utilizando, escoge la columna. Pero si es de una cola, pues obviamente cambia un poco el valor. Entonces les dice, pues la columna, o sea, la columna de 0.05 para dos colas es esta, pero para una sola cola es esta, porque recuerden que cuando es de dos colas se reparte, ¿no? De los dos lados. Entonces, sabiendo lo que sabemos, que es una prueba de una cola y alfa de 0.05, ¿cuál de las 5 columnas vamos a utilizar? ¿En cuál de las 5 columnas vamos a buscar nuestra T crítica? Yendo de izquierda a derecha, ¿en cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta? La cuarta, ¿no? La cuarta, efectivamente, ¿no? Porque aquí está el alfa de 0.05 para una cola. Eso quiere decir que nuestra T crítica con la que vamos a comparar va a ser alguno de estos valores. Exactamente cuál, bueno, ahora nos falta el último toque, que es escoger la fila. ¿De qué depende la fila? De los grados de libertad. Usualmente, ¿cómo se sacan los grados de libertad? N-1. N-1, o sea, es N-1 cuando es una sola muestra. De hecho, ahorita que sacamos la varianza anidada, pues de hecho, usábamos los grados de libertad de cada muestra, ¿no? Por eso esa parte de N-1. Pero ya en este momento que juntamos las dos muestras, los grados de libertad para la tabla es la misma lógica, pero juntando las dos muestras, entonces de hecho es N1 más N2 menos 2. N1, ¿de cuánto dijimos que era? Es la muestra de jugo, 6. N2, 8. 6 más 8, 14. Menos 2. 12. 12, ¿no? Que era justo el valor que estaba en el denominador. O sea, llegamos a lo mismo a final de cuentas, ¿no? Pero entonces aquí los grados de libertad, como en la tabla ya es juntando las dos muestras, sumamos las dos n's y pues como a cada una le restamos una, pues sería N1 más N2 menos 2. O sea, 6 más 8,
menos 2, 6 más 8, 14, menos 2, 12. Eso nos va a indicar la fila y entonces aquí vamos a buscar la fila de 12 grados de libertad y entonces nuestra T crítica va a ser el valor que se intersecte en la fila de 12 grados de libertad y en la columna de alfa 0.05 para una sola cola. Y entonces, como ya muchos notaron, nuestro valor crítico sería justamente este valor de 1.782. Esa va a ser nuestra T crítica, por eso le dije, bueno, vamos a dejarlo a 3 decimales porque en las tablas vienen a 3 decimales. Nuestra T crítica va a ser 1.782. Aquí viene un detalle. Aquí nos dice que lo del signo va a depender de la cola. Entonces, si es de cola izquierda, al valor crítico le tenemos que poner un signo negativo y esta es una prueba de cola izquierda, ¿no? Entonces, nuestro valor crítico sería menos 1.782. Y ahora sí, vamos a comparar nuestra T calculada con la T crítica. Si la T calculada es mayor, o sea, mayor en términos del valor absoluto, cuando son positivos, más positiva, o cuando son negativos, más negativa, que la T crítica, entonces ahí es cuando decimos que es suficientemente grande como para considerar que la diferencia entre las medias es mayor que la variación dentro de los grupos. Y entonces, si la T es así de grande, rechazaríamos la hipótesis nula y nos quedamos con la alternativa. Pero si nuestra T no es mayor, o bueno, no rebasa, no es más positiva o más negativa según el caso, si la T calculada no rebasa la T crítica, quiere decir que la diferencia entre las medias es comparativamente pequeña y entonces ahí tendríamos que quedarnos con la hipótesis nula. En este caso, la T calculada es menos 1.939 y la T crítica es menos 1.782. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? No la rechazamos, ¿no? A ver, Max dice que ¿La no. rechaza? ¿Cómo? Saraí, perdón. ¿Se rechaza? ¿Se rechaza? A ver, Max dijo que no se rechaza y Saraí dijo que sí se rechaza. Tenemos aquí... No se rechaza, profe. ¿Por qué? A ver, Max está muy firme en que no se rechaza, ¿no? Hasta lo dice con certeza. Sí, sí se rechaza, ¿no? Porque T crítica es mayor que T. Sí se rechaza, ¿no? Porque la T calculada es más grande que la T crítica. En este caso tiene un signo negativo, pero es más negativa. Por eso les decía que aquí eso de las colas, pues es importante para la interpretación, pero lo más importante es la magnitud del valor. Entonces, el que sea mayor que la T crítica quiere decir que la diferencia va más allá del umbral de solapamiento debido a la variación. O sea, la T calculada es mayor, es más grande, o sea, más negativa en este caso, ¿no? Pero es más grande que la T crítica y cuando eso ocurre, cuando la T calculada es más grande que la T crítica, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, de hecho, en este caso, rechazaríamos la hipótesis nula y entonces, ¿cuál sería la conclusión final? ¿Sí tiene menos azúcar el jugo o no? ¿O da lo mismo? Es que sí tiene menos azúcar el jugo. Sí tiene menos azúcar, ¿no? O sea, no es que sea la bebida más saludable del mundo, pero por lo menos sí podemos decir que sí tiene significativamente menos azúcar que el refresco. O sea, el jugo tiene menos azúcar que el refresco.
Hay jugos que son más azucarados, otros que son menos, pero que en tendencia sí es verdad que el jugo tiene una cantidad de azúcar significativamente menor. Esa sería la interpretación. ¿De acuerdo? Sí, De acuerdo, profe. Ok, así es como resolvemos pruebas de hipótesis de 2 muestras con la prueba TED Student. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Profe, ¿me puede confirmar si la T crítica en la tabla estaba negativa Ah, a o ver. era positiva? Voy de nuevo a la tabla. O sea, la tabla, como es una versión simplificada, porque sería una tabla gigante, aquí la tabla te lo da sin signo, que en automático, pues si no tiene signo, pues se asume que es positivo. O sea, cuando sacamos el alfa y vemos que es de una cola y son 2 grados de libertad, el valor es de 1.782. Justo les compartí esta versión de la tabla porque esta tabla trae el acordeón incluido, que son estos dibujitos del lado derecho. De hecho, no vienen los dibujitos completos, bueno, no se ven, pero ahí en los dibujitos nos dice qué signo le deben añadir dependiendo de la cola de la prueba. Entonces, por eso les dice, si tu prueba es de cola izquierda, a ese valor que sacaste de la tabla, ponle signo negativo. Si tu prueba es de cola derecha, right tail, a ese valor déjale el signo positivo. Y si es prueba de 2 colas, recuerden que en las pruebas de 2 colas hay 2 regiones de rechazo, entonces ahí tienes 2 test críticas, que es el mismo valor, pero te dice un valor sería con signo negativo y otro sería con signo positivo. Entonces, o sea, el valor en la tabla directo siempre va a ser positivo, pero dependiendo de la cola de la prueba, pues ya tú defines si le tienes que poner signo negativo o no, como era prueba de cola izquierda, aquí nos dice, prueba de cola izquierda, left tail, ponle signo negativo a tu valor de T crítica. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien, de nada. Entonces, ¿todo claro con este ejemplo? sí, profesor. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer algunos otros, pero pues creo que pues es buen momento como para tomar una pausa. Entonces, de hecho voy a detener en este momento